Hay quienes dicen que los milagros no existen, pero el 25 de mayo de 2005, cerca de 80,000 almas fueron testigos de uno. Era la final de la Liga de Campeones de Europa. No cabía un alfiler en el casi recién inaugurado Estadio Olímpico de Atatürk, nombrado así en honor del fundador y primer presidente de la República de Turquía. Todo estaba puesto para dar inicio a lo que sería uno de los partidos más icónicos de la historia de la Champions League y del fútbol en general. Por un lado, estaba el AC Milán, con un equipo de época, de esos que solo se dan una vez en décadas. Desde la portería hasta la delantera, cada una de las posiciones eran ocupadas por jugadores de una gran calidad, cuyos nombres quedaron escritos en letras doradas en la historia de este deporte. En la portería, Dida, con su imponente altura, cubría el arco rosonero. La defensa era comandada por la leyenda Paolo Maldini, que su sola presencia cuadraba hasta el más rebelde de sus compañeros, como lo era Gattuso. En el medio campo, la creatividad estaba en manos del arquitecto Andrea Pirlo, mientras que los goles eran marcados por una tercia que intimidaba hasta la defensa más experimentada. Esta estaba conformada por el argentino Hernán Crespo, la leyenda ucraniana Andriy Shevchenko y la estrella del equipo, Kaká, que vivía el mejor momento de su carrera. Mientras que en el equipo proveniente de la tierra de los Beatles, los nombres no tenían tantos reflectores como su contraparte italiana, pero sí era una escuadra sólida y aguerrida. Comandados por el defensa inglés Steven Gerrard, en sus líneas destacaban los españoles Xabi Alonso en el medio campo y el delantero Luis García. El primer tiempo fue totalmente de los italianos. No pasaba del minuto 1 cuando un remate del capitán Paolo Maldini ponía en ventaja a su equipo. El dominio del Milan era claro, llegada tras llegada, y Liverpool no respondía. En el ocaso del primer tiempo esta presión rindió frutos. Al minuto 39 y al 44, el argentino Hernán Crespo le daba una considerable ventaja al Milan. En ese momento, el partido parecía liquidado. El rostro de los ingleses lo decía todo. Un primer tiempo para el olvido, otro año más sin levantar la orejona, siendo la última vez en 1984, y también contra un equipo italiano, la Roma. La alegría de los rosoneros era patente. Estaban a 45 minutos de añadir otro trofeo a su vitrina. Apenas habían pasado 2 años desde su última Champions, y en cuestión de minutos iban a tener otro. El segundo tiempo parecía ser solo de trámite, o al menos eso es lo que todos pensábamos. Pero la segunda mitad aguardaba un milagro. No habían pasado 10 minutos cuando el capitán de Liverpool, Steven Gerrard, logró conectar con el balón enviándolo al fondo de la red. Estaban a 2 goles de distancia. La hazaña parecía casi imposible. Sin embargo, Smisser acercaba a los Reds. En el Milan, el júbilo se transformó en preocupación. Contrario a los ingleses, la tristeza ahora era esperanza, esperanza por un milagro. Todavía no habían terminado de festejar el gol anterior, cuando ahora Xabi Alonso ponía el 3-3 al minuto 60. La hinchada inglesa no lo podía creer. El estadio estalló en un grito de júbilo. El "You'll Never Walk Alone" comenzó a retumbar en todo el Estadio Olímpico de Turquía. Los 90 minutos terminaron. Era momento de tiempos extras. El nerviosismo estaba a flor de piel. La afición del Milan no podía creer cómo su equipo dejó ir una ventaja de 3-0. La hinchada de Liverpool seguía con la fiesta. Venir de un 3-0 en una final de la Champions no es cualquier cosa. En la prórroga nadie se hizo daño. Ahora todo se definía en la tanda de penales. A los 11 pasos, los ingleses fueron más precisos. Los nervios traicionaron a los italianos, quienes erraron 2 penales, entre ellos Pirlo, quien aún con todo el talento no pudo meter el balón a la red. El último penal lo definía todo. Shevchenko colocó el balón en el manchón penal, miró su objetivo, disparó. El tiro fue al costado izquierdo de la portería de Liverpool, pero su colocación no fue la mejor. Jerzy Dudek se lanzó, pero logró detener el balón con su mano izquierda. De nuevo el Estadio Olímpico explotó. El estruendo de la hinchada inglesa llegó hasta las más profundas ruinas bizantinas y romanas del histórico Estambul. Dudek detuvo 2 penales esa noche, pero el crédito de la victoria fue para todo el equipo de Liverpool, que contra todo pronóstico logró sobreponerse en un 3-0, consiguiendo su 5ª orejona en lo que pasó a la historia como el milagro de Estambul.